Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo. En esta oportunidad voy a explicar el ejercicio 1 sobre planilla de cálculo. En este caso, simplemente vamos a ver cómo es el entorno, cuáles son las funciones básicas, algunos formatos en lo que tiene que ver con celdas y demás. Así que para esto van a necesitar crear una planilla nueva dentro del Drive. Yo voy a ir, en este caso, a mi carpeta, voy a ir al botón de nuevo y voy a elegir hoja de cálculo de Google. Ahí voy a crear un archivo de hoja de cálculo. Muy bien. Como habrán visto, a diferencia de un procesador de texto, van a notar que su entorno es un poco diferente. En principio, las hojas están en cuadriculado. Entonces van a ver referencias de columnas y de filas. Las columnas van a ver que tienen letras que las identifican y las filas tienen números. Entonces, en la actividad, por ejemplo, está preguntando cuál es la última columna de una planilla. Entiendan que, un poco trayendo la versión de Excel, en el Excel los archivos de hoja de cálculo se denominan libros. Los libros tienen hojas, como ven acá, mi hoja de cálculo tiene una hoja en esta en particular, pero yo puedo seguir añadiendo hojas con el signo más. Se van sumando. Cada una de estas hojas van a tener las mismas características que ven cuando ingresan. O sea, tiene la referencia de columnas y tiene las referencias de fila. Como volviendo a la consigna que pide saber cuál es el nombre de la última columna, yo voy a hacer una combinación de teclas presionando la tecla control y la flecha hacia la derecha para ir hasta la última columna de mi hoja. Que en el caso de las hojas de cálculo de Google terminan en la Z. Pero si esto mismo hacen en el Excel, van a encontrar que en realidad termina en la XFD. Es decir, cuando termina el abecedario, vuelve a empezar un poco parecido a lo que pasa con las patentes de los autos. ¿Sí? Entonces termina la A, empieza con la B, BA, BB, BC y así sucesivamente hasta hacer esta combinación de 3 letras. En las hojas de cálculo eso no está pasando, es un poco más limitado. Voy a volver, ¿sí? Voy a hacer control y flecha hacia la izquierda. Y ahora pide que sepan cuál es la última fila, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a presionar la tecla control y flecha hacia abajo y nos remite a la fila número 1000. En el Excel esto te lleva a 1.048.536, si no me equivoco, pero en realidad a lo que quiero llegar con esto es que en realidad las hojas de cálculo de Google, tanto las del Excel, no solamente sirven para hacer cálculos, o sea, hacer operaciones matemáticas, funciones estadísticas u otras que hay un montón, sino que también sirven para hacer registro de datos. Y sobre esos datos se pueden hacer análisis. Estos análisis pueden ser análisis estadísticos o pueden generarse gráficos o si hacemos una encuesta, poder relevar o tabular los datos en estas planillas, ¿sí? O sea, no solamente van a servir para hacer operaciones de cálculo, sino también para hacer análisis de datos. Voy a volver a la primera con control flecha hacia arriba. Entonces, en el caso de las hojas de cálculo de Google, la última columna es la Z, la última fila es el 1000. Y ahora va a preguntar cómo se llama la primera y última celda de la hoja de cálculo. Bien, las celdas es la intersección entre una columna y una fila. Por ejemplo, yo voy a colorear acá con este color, un verde, esta celda particular, ¿sí? Vean que cuando estamos ubicados en esa celda, se te iluminan la columna de un color y la fila de otro. Esto es una forma ágil de poder detectar esa celda dentro del conjunto. En este caso sería la E7. Siempre va primero la columna y luego la fila, no al revés, ¿sí? Un poco parecido para aquellos que alguna vez jugaron la batalla naval,
funciona de la misma manera. ¿Sí? Primero columna y luego fila. Bien, ahora lo que vamos a hacer es indicar cuál es la primera celda de la planilla. Entiendan que eso estaría en este vértice superior izquierdo. En este caso sería la celda A1. Y si queremos saber cuál es la última, ya sabíamos cuál era la última columna y ya sabemos cuál es la última fila, que era la Z1000. ¿Sí? Z la última columna y 1000 es la última fila. Z1000 sería la última celda. Ahora, luego pide crear un archivo, de hecho ya lo hice, y que debería llamarse, esperen que acá me perdí, crear un archivo nuevo de hoja de cálculo con 2 hojas. Una debe llamarse, está bien. El archivo tiene que llamarse así, apellido actividad 1. Entonces acá ustedes van a poner su apellido, o sea que el nombre del archivo va en el extremo superior izquierdo, donde dice hoja de cálculo sin título, y ahí escriben ustedes su apellido, guión bajo, ejercicio 1 o actividad 1, me parece que decía, actividad 1. Bien. Eso sería el nombre del archivo. Ahora, lo que está pidiendo es que las hojas tenga 2. Ven que yo lo que hice fue crear más de 2. Y a la hoja, a la primera hoja la vamos a llamar diseño y la otra series. O sea, va a haber 2 hojas, ¿sí? ¿Cómo cambio el nombre a las hojas? Doble clic en la pestaña o botón derecho, cambiar nombre. Podemos cambiar. Acá se va a llamar series y la otra se va a llamar diseño. Pide algo más, ¿sí? Entienda que también si quieren borrar el botón derecho elimina, ¿está? Si la quieren una nueva con el signo más. Si la quieren duplicar, es botón derecho duplicar y te hace exactamente un clon de la hoja en cuestión, ¿sí? Bien. Y también te piden, si la puedes creer, no, si puedes hacer una copia, también está la opción. Bueno, tiene que tener hojas de colores diferentes. Vamos a hacer botón derecho, cambiar color, y le puedo poner, no sé, este naranja, botón derecho, cambiar color, y le voy a poner violeta, ¿sí? Solamente crea una línea de color abajo como para identificar cada una de las pestañas. Bien, ahora sí, vamos a ponernos a trabajar sobre la hoja series, ¿sí? Eso revisen de no estar mal parados, ¿sí? Tienen que ir a la hoja series. Dentro de la hoja series pide que en la columna A pongamos los días de la semana hasta el domingo. Esto quiere decir que voy a poner la palabra lunes, hago un enter, me posiciono en la celda y voy a ir al puntito hacia abajo. ¿Eh? Ahí está, hasta el domingo. Hasta ahí vamos bien. Bueno, esto que hice acá fue lo siguiente. Se llama serie. Seriar quiere decir hacer una secuencia con alguna lógica de una lista de elementos. Yo cuando estoy en el medio de la celda, el puntero se convierte en una flecha blanca. Eso sirve para seleccionar, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy seleccionando un conjunto de celdas. Un conjunto de celdas en las hojas de cálculo se denominan rangos, ¿sí? Eso es algo que no les comenté, pero tenemos. Entonces, el nombre de las columnas son letras, el nombre de las filas son números, las celdas es la intersección entre columna y fila, en este caso B4, y un conjunto de celdas se llama rango. Que, por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a este rango en cuestión, tendría que tener en cuenta la primera celda del conjunto y la última. En este caso sería C2, lo voy a escribir acá, C2, 2 puntos de 7. Esto significa, esto que yo puse acá, la referencia a este conjunto. ¿Sí? Entienden que acá no estoy haciendo referencia a 2 celdas, estoy haciendo referencia a un grupo que va desde C2 hasta D7, que sería 2, 4, 6, 8, 16 celdas, básicamente. ¿Está bien? Bueno, es algo que me faltó mencionar, que bueno, agregué ahora. Bueno, entonces, acá ya tenemos la lista, ¿sí? Dijimos que pusimos la primera, nos remitimos a este punto en azul que se destaca. Vean, cuando vamos al puntito azul te aparece una cruz negra.
yo arrastro hacia abajo y genera la serie. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada complicado. Después pasamos a los meses. Vamos a hacer la misma acción. Voy a poner enero, Enter, me posiciono, voy al punto azul, voy hasta el mes de diciembre, ¿sí? Después pide las fechas a partir de hoy hasta 12 días. Entonces yo voy a poner la fecha de hoy, entonces 7 de mayo del 24, me posiciono en la fecha y arrastro hacia abajo. Vean que también hace el tema de las fechas, o sea, hace la secuencia diaria, ¿sí? De uno en uno, lo genera. Luego pide una lista de números de uno en uno, ¿sí? Que numeren de uno, que numeran de uno en uno. Veamos. Si yo pongo el número 1 y arrastro, vean que no va a funcionar, ¿sí? Eso no funciona para una secuencia numérica, porque digamos esta serie no está grabada, no está guardada. Pero igual lo podemos crear, ¿sí? Lo podemos considerar. Vean que el proceso es el siguiente. Les voy a contar cómo borrar un conjunto de valores sin tener que hacer uno por uno, porque a veces hacen esto, ¿no? La selección puntual de cada uno. No, pueden seleccionar y borrar todos juntos con suprimir. Bien, ahora, yo para hacer la serie voy a tener que poner el número 1, el número 2. Selecciono las dos y arrastro juntas y ahí genero la secuencia. Repito el proceso, escribo 1, escribo 2, selecciono las dos y luego con el puntito azul arrastro hacia abajo, ¿sí? Bien, entonces flecha blanca selecciona, puntito azul genera serie. Cuando tengo un conjunto de cosas seleccionadas, la manito mueve. ¿Mm? También como para ir conociendo un poco el entorno o el contexto de esto. Bien, ahora nos pide que en la columna E hagamos esta secuencia de decimales de 0,2 y 0,1. Bueno, acá tengo que hacer una observación. Miren, 0,2, 0,2. ¿Sí? Perdón, 0,2. Vean que escribí aparentemente lo mismo, pero usando un símbolo diferente. Lo voy a agrandar para que lo vean. ¿Ven? 0,2, 0,2. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, un poco lo que pasa generalmente con las calculadoras también y que lo hemos vivido en conversiones. ¿Sí? Acá, si en una planilla vos ingresás un número y se te alinea automáticamente a la derecha, eso es un buen síntoma. Es decir, lo está considerando número. Pero si en este caso, como yo hice recién, de que escribí 0,2 y se me alineó a la izquierda, lo está considerando texto y esto es un problema porque cuando yo quiera hacer cálculos no va a funcionar y cuando quiera hacer la lista tampoco va a funcionar porque no lo está considerando un número, un valor numérico, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bien, con lo cual acá ya me doy cuenta que me está considerando la coma como punto decimal, ¿sí? Ahí entonces puse coma. Selecciono los dos, arrastro hacia abajo y ya tenemos la secuencia como pide acá en la actividad. Bueno, punto 5 está pidiendo que achique la columna D al ancho de los números. Entonces voy a la D y voy a ver, les voy a mostrar un truco de autoajustar, ¿sí? Voy entre la D y la E. Vean que lo tengo que hacer donde están las letras, ¿sí? Doble clic, tic, tic, y hace que se ajuste al ancho exacto de del contenido de las celdas, ¿sí? También lo puedo hacer manual, ¿eh? También lo puedo hacer manual. Bueno, ese punto ya está. Vamos al que sigue. Ahora pide que le aplique formato monetario. Bien, selecciono estos. Voy a formato monetario. ¿Dónde está el tema de los formatos? ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta que las celdas contienen distintos tipos de datos. Los datos pueden ser letras, fechas, números, pueden ser porcentajes, pueden ser valores monetarios, como es el caso que vamos a aplicar ahora, y todo eso se configura o se define en la planilla, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, tengo los euros.
Si yo no quiero euros, voy a formato, número, y tengo un montón de los formatos que dije anteriormente para considerar. Voy a poner peso argentino, ¿sí? Y ahora lo que estoy observando, cosa que en el Excel te aparece hashtag, o sea, el símbolo hashtag, cuando no se visualiza el contenido de la celda. Acá en este caso observo que no se visualiza, sino que se ve parcial, con lo cual voy a tener que volver a ajustar al ancho máximo de esa celda, ¿sí? En el Excel aparece un hashtag, no es un error, es una advertencia. Esto por si lo van a trabajar en el Excel, van a ver algunas diferencias. Bien, los formatos monetarios ya están aplicados. Ahora me pide que le agregue un decimal. Yo no acá veo que tiene 2. Le tengo que sacar 1. Estas herramientas que ven acá, estos dos ceritos, este que tiene 1 y este que tiene 2, el de 1 es para bajarle y el de 2 para aumentar. ¿Sí? Voy a sacarle 1 porque es lo que pide la consigna y ya está. ¿Sí? Esos son decimales, se pueden agregar o quitar. Y después dice, aplicar formato porcentual a la columna E. Columna E, esta, formato porcentual, es este símbolo porcentaje, ya lo agregué, y me dice que le tengo que, con un solo decimal, o sea, voy a tener que sacarle 1 también a esto. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vean que el formato porcentual no solamente aplica el formato, sino que también hace una operación matemática. O sea, multiplica por 100 la celda. ¿Vieron que antes era 0,2, 0,4? Bueno, ahora se convirtieron en 20%, 40%. ¿Sí? Eso es no solamente un formato, sino que también está haciendo una operación matemática. Bien. Después dice, aplicar a las fechas el formato número y observa qué pasa, ¿sí? Vean que si yo selecciono estas fechas y le aplico el formato número, que es este 1, 2, 3, que si no se dan cuenta que es este, pueden ir acá, formato número, y elijo número. A ver dónde está. Arriba de todo. Número literal, ¿sí? Pum. Listo. Vean que, bueno, me puso un número entero, tiene dos decimales, yo se lo voy a quitar. Pero las fechas se convirtieron en números, donde la primera que yo había puesto es el 45.419. Y así sigue, 45.420, 21, pues 1, 1. ¿Qué quiere decir esto? Las fechas, la realidad es que son números. Más allá de que veamos números en las fechas, en realidad son números que sirven que sean números para que para que uno pueda hacer fórmulas o funciones con las mismas. O sea, uno puede sumarle a un día, días, restarle, o sea, de hecho cuando hacemos esto de poder calcular edades, hacemos diferencias entre los años, y esto es porque remitimos a las fechas a un valor numérico. Acá pasa exactamente igual, veamos cuando más adelante veamos fórmulas y funciones, hay funciones como en el caso del si fecha, que después más adelante vamos a ver, que tienen en cuenta estas cuestiones de que las fechas sean números, ¿sí? Así que bueno, la observación que hay que tener en cuenta es que las fechas tienen el aspecto de fechas, pero detrás de ese formato fecha hay un número, ¿sí? Eso hay que dejar claro. Y esto también me sirve a mí para explicarles a veces qué pasa. Por ejemplo, no sé, yo acá vuelvo a dejarlo formato fecha. Voy a dejar formato fecha. Uy, para que tome tema. Formato, número, voy a ir a fecha y tengo varios formatos de fecha. Pero, por ejemplo, yo lo voy a borrar, ¿no? Y escribo el número 53. Ahí me falló, chicos, me falló. Porque en el Excel vos escribís el 53 y te voy a poner el formato fecha. Pero acá voy a volver, ¿no? Entonces yo pongo acá el 53 donde había una fecha. Bueno, me lo toma fecha. Me ayudó en la hoja de cálculo. Esto no pasa en el Excel. Si lo quieren probar, aquellos que tienen Excel, chequenlo porque considera que esa celda tiene una propiedad que es formato de fecha y te lo sigue tomando fecha hasta que vos decidas lo contrario, ¿sí? Hasta que vos le des el cambio de formato de fecha. Acá, el Google, eso no pasa, ¿sí? Bueno, vieron acá, me puso el 21 del 2 de 1900 porque el 53
Eso es algo que también les quería contar, que aparte, creo que es el 31 de diciembre de 1989, voy a poner la fecha 1, por ejemplo, esta le doy formato fecha, el número 1, esto es una pavada lo que le estoy diciendo, pero a mí me parece curioso, fecha. Y es el 31 de diciembre de 1899. A partir de ahí empieza a considerar las fechas, ¿entiendes? Esa es la primera fecha que para las hojas de cálculo de Google existe. Anterior a esa fecha no hay nada, ¿sí? No pueden hacer cálculo ni nada con fecha, porque el calendario inicia ahí. Bien, seguimos. Ahora, pide que agreguemos una fila al principio de la columna, perdón, al principio de la planilla. Eso van a hacer así. En la fila 1, botón derecho, insertar encima, y ahí escriben, por ejemplo, planilla de serie, ¿no? También pide que la fila tiene que tener un alto de 40, botón derecho, y le digo modificar tamaño de la fila, y le pongo 40. Ahí me pasé, ahí, ¿sí? Ahí le di altura. Lo otro dice que la combine, que la alinee vertical y horizontal y que elija fuentes y bordes y demás. Bueno, acá viene la parte más bonita para mi gusto, ¿sí? Selecciono, combino con esta herramienta, ¿sí? Esto lo que va a hacer es unir las celdas y las convierte en una sola. Las alineaciones son estas y tienen tanto las horizontales, que es izquierda, derecha y centrado, voy a poner centrado, y las verticales, que es arriba, al medio o abajo, ¿sí? O sea, hay 3 alineaciones para lo que es horizontal y 3 alineaciones para lo vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, con ustedes. Voy a darle esta celda, ¿sí? Altura. Si yo pongo un texto acá, normalmente la alineación que toma, ¿ven? Es inferior izquierda. Pero yo puedo darle, por ejemplo, que lo alinee a la derecha y que lo ponga arriba. ¿Ven? Completamente diferente. Entonces, yo este texto veo que está alineado verticalmente superior y horizontalmente a la derecha. Lo traje solamente a modo de referencia. Bien, voy a darle bordes. Esto es, si yo no le doy la configuración, miren, voy a mostrarla acá, imprimir, de aplicarle bordes, los bordes se ven esos bordes genéricos. En el Excel directamente no aparece nada, no aparece ningún tipo de borde. Y apareció eso porque como yo puse ese texto acá abajo, está queriendo también mostrarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo aplico bordes? Digamos que no sean estrictamente los que vienen por defecto. Selecciono la planilla, voy a esto que parece una ventanita, pongo todos los bordes. Puedo jugar con esto, miren, podemos elegir colores de bordes, estilos de bordes, no sé, borde azul, y le pido todos los bordes, ahí se lo aplicó. Puedo cambiar el estilo, más grueso. Y después podemos darle el relleno, que es el tachito de pintura. Tipografías a gusto, eso es lo que dice. Encontré esta tipografía, hace rato que la vengo usando. Bueno, listo. Eso sería el ejercicio, o el ejercicio parte 1, ¿sí? La actividad 1, parte 1. Después pide que armen este diseño, ¿sí? Que armen este diseño. De todo lo que hemos visto, lo diferente que van a encontrar acá es esto, donde dice campaña 2023, que van a ver que está con otra orientación, y esto que dice promedio donaciones del trimestre. Acá no van a tener que hacer ningún cálculo todavía, es simplemente armar la estructura, ¿sí? Entonces acá dice desarrollar el siguiente modelo, se puede elegir colores, tipografías, eso es elección, solo respetar la estructura, o sea que tenga este mismo aspecto, y la disposición de los datos, o sea, vos fijate que los títulos están centrados, ¿sí? Lo mismo con Donantes 2023, esto que van a ver ahora cómo hacemos para usar más de un renglón dentro de una celda, y la orientación de ese título. Bueno, con lo cual no voy a ser exhaustiva en esto, simplemente le voy a mostrar esto que es de la campaña, ¿no?
Vean que acá ocupa 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces yo hago 1, 2, 3, 4, 5 filas. A ver, creo que seleccione de más. Ahí está muy bien. Y combino, algo que ya sabemos. Ahí escribo, por ejemplo, campaña 2023 y veamos cómo hacemos para darle otra orientación. Eso está acá, ven la herramienta que dice rotación de texto y le doy la orientación que veo en el modelo que es. ¿Qué me estaría faltando? Primero que no es tan ancha, así que la voy a tener que bajar. Segundo, la alineación. Tiene que estar centrado, tanto horizontal como vertical. Y bueno, y el relleno. ¿Sí? Y el relleno. Así es para poder lograr la orientación del texto. Lo que sigue es esto, que ven acá, que también esto no lo mostré, que es que dentro de una celda puedes tener más de un renglón. Dice promedio de donaciones del trimestre. Veamos. Pero yo pongo acá, en cualquier lado como para que lo abrevio, ¿no? Promedio de donaciones del trimestre. ¿Qué hago acá? Puedo darle un poco más de ancho, de hecho sí, le damos un poquito más de ancho, pero el tema de que no sigue entrando, entonces tengo que elegir esta opción. Vean, esta que dice ajustar texto. Elijo la opción de ajuste y vean que ahora ya veo que el texto empieza a entrar en dos líneas, ¿sí? ¿Ven? Promedio de donaciones del trimestre, promedio de donaciones del trimestre. ¿Está bien? Creo que tengo el D de más, ¿no? Por eso es que me baja diferente. Se lo saco, no hay problema. Así lo dejo tal cual. Y ahora sí, ¿ven? Y nada, después les doy el relleno. A gusto. Vieron que la tipografía, además, eso era a criterio de cada uno. Bueno, eso con respecto al diseño. Ahora, pide que configuren la página, ¿sí? Vamos con eso y es lo último que vamos a sumar hoy, ¿sí? Y tiene que estar la hoja en tamaño A4, orientación horizontal, agregar como encabezado tu apellido y nombre a la izquierda y a la derecha el código del curso, ¿sí? Depende, ustedes cada uno tienen, miren, como unas iniciales con respecto a su cursada. Bueno, es lo que van a colocar. Veamos cómo hacemos esto. Vamos a ir lo voy a hacer con series, ¿ah? Archivo, imprimir, y acá tengo el tema de las orientaciones, pido horizontal, ya hecho está. La hoja, si no me equivoco, ¿era 4? Veamos, eso ya me olvidé. Sí, es A4. Entonces acá lo dejo en A4. Perfecto. Y pide que le agreguemos los encabezados. Veamos dónde está eso. Eso lo van a encontrar un poquitito más abajo, donde dice encabezado y pie. Está ahí. En el encabezado y pie te aparece encabezado y pie, número de página, título, pum, 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 pum. Bueno, yo voy a elegir que voy a editar los campos, ¿sí? Voy a editarlo. Cuando voy a editar, a ver si lo puedo ver un poco más grande, sí, sí, ahora, más grande, tengo como áreas donde puedo escribir. Entonces, acá a la izquierda era, a ver si me recuerdo un poco, se agrandó demasiado. A la izquierda era tu apellido y nombre. Entonces acá van a escribir apellido y nombre. Y a la derecha el código del curso. Curso. Listo. Confirmo. Perfecto. ¿Cómo hago? Porque esto en el Excel está en un lugar y acá no lo estoy encontrando. El tema de que quede alineado, que quede alineada la planilla. A ver si están las opciones. Acá no la veo. Pero está centrada, ¿ves que está bien centrada la hoja? Lo que no está en vertical. Mm, Estos son los márgenes. Estoy buscándolo porque esto en el Excel sí está, pero acá. Otras líneas. Orden de las páginas. No, acá está. Alineación. En donde dice formato. Un poquito más abajo. Alineación centro y vertical centro. Entonces te queda justo en el centro. Bien. Y luego te dice, nada, que guardaron en tu portfolio. O sea, lo guardan en su carpeta. Listo, esto lo guardan. No hay problema. Siguiente. Bien. Acá cuando pongo siguiente, vean que, y esto no lo pido yo,
Pero ustedes pueden generar un PDF, ¿ven? Guardar como PDF, entonces vos podés imprimir de manera digital un archivo. Entonces te genera el PDF de la hoja en cuestión, en este caso, ¿sí? O pueden imprimir de manera física, real. Y acá me agregó un montón de información que no venía al caso, porque lo voy a imprimir directamente desde acá. Pero bueno, eso no lo piden, solamente piden las configuraciones y demás. Podríamos agregarlo, ¿eh? Podríamos agregarlo acá. Eh, sí, hacer una impresión digital y guardarla en tu portfolio. ¿Pero de cuál? De la planilla de diseño, ¿sí? Ojo que es de la planilla de la planilla diseño. Entonces está bien eso que les mostré. Bien, repito, ¿sí? Recuerden que sobre diseño yo no la tengo hecha, pero ustedes lo van a tener, van a hacer archivo imprimir y cuando quieran hacer la impresión digital, recuerden tener todas esas configuraciones, apellido, curso y demás. Y cuando terminan de configurar todas estas cuestiones, van a siguiente y acá donde dice destino, eligen guardar como PDF. Cuando hacen guardar, se va a generar un archivo donde va a pedir que ustedes le pongan, ven acá, el nombre, ¿sí? Y dónde. Eso va a descargar de manera local, es decir, esto te va a bajar a tu dispositivo, ya sea teléfono, tablet o computadora. Con lo cual no va a quedar en el Drive, lo van a tener que subir al Drive para que esté el archivo digital generado. Y bueno, eso es todo como introducción a lo que tiene que ver con planillas, ¿sí? Un poco para que se vayan interiorizando con el tema. Acá vimos un poco de los formatos, el tema de la creación de los documentos, o mejor dicho, de las planillas de cálculo, cómo guardarlas y cómo generar impresión y configuraciones de páginas. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo ejercicio y tutorial.